Muy buenas, bienvenidos a Norte Roll y bienvenidos a Tierra Extraña, bienvenidos a Tierra de Profundos, a la sombra sobre Ismat. Muy buenas, Sekai, ¿qué tal? Pues muy buenas. Pues con muchas ganas de ver qué nos esconde Innsmouth, la verdad. Joder. Nos quedamos en la última sesión en un momento tensete, por decirlo así. Así que a ver qué es. A ver cómo se desarrolla esta, que hay ganitas, hay ganitas. Ya ha pasado una semanita, ya estamos por aquí, hemos acostado a los niños y esas cositas. Eso es. Y ahora toca la parte del ocio, la parte nuestra de pasarlo bien mal, ¿no? Vaya. Vale, pues gracias a Sarki por pasarte por aquí, un habitual. Y bueno, gracias a la gente que pueda ver también el vídeo en diferido. Eso es, Sarki. La parte de la sala con gusto no pica, pero mortifica. Y vale, pues nada, vamos a empezar, que hay muchas ganas. Si te parece bien, Ekai, nos haces un pequeño resumen de lo acontecido en la anterior sesión y le damos cañita. Sí, hacemos un resumen así rápido. Vale. Y haciendo un poco acopio de cómo nos quedamos en ese último resumen, con esos tintes de película, con esos cortos, esos fundidos, esas pantallas en negro. Volvemos a una de ellas y cuando reaparece la imagen podemos ver a Albert Larrow en una parada de autobús. Finalmente camino a Innsmouth y siempre con esa sensación de, o por lo menos la que había tenido hasta ahora, de quiero y no quiero estar aquí y por qué no habré conseguido un viaje directo hacia Arkham. Y eso fue un trayecto con un conductor un tanto peculiar, un tanto extraño. No hablaba, no se giraba, siempre daba la espalda, con una sensación de escamas en la parte de atrás del cuello, una piel cetrina. En un autobús, en un autobús bastante deteriorado, con un olor a pescado podrido, un olor muy desagradable. Y aun así Albert se subió y fue por todos esos parajes, por esos caminos que dejaban atrás mansiones, campos, cruces sin señalizar, peñascos, hasta acabar en Innsmouth, hasta entrar en ese pueblo donde va a una plaza central y justo en esa plaza, al final Innsmouth fuera de los muelles tampoco tenía grandes cosas. Se vislumbraba enfrente un hotel, el Gilmore House, con el mismo tono deteriorado que tenía prácticamente todo el pueblo, el mismo tono que tenía el autocar, esos olores fuertes, esos olores desagradables, en el que al final Albert Darrow decide entrar sin ningún tipo de intención de hospedarse, pero sí pedir unas llaves, quizá una ducha no le sentaría nada mal, quizá poder dejar algo de equipaje no le sentaría nada mal. Y se encontró con el dueño del hotel, donde tuvieron unas conversaciones acerca del pueblo, acerca de lo que había, acerca de, bueno, acerca de todas esas cosas que ya le habían contado a Albert y siempre se había negado a creer. De ahí dejó las cosas en su habitación, una habitación, como ya dijimos, también muy deteriorada. La verdad es que estaba todo bastante mal. Un hotel peculiar, sin escaleras de incendio. Salió de él después de dejar sus pertenencias y fue a dar una vuelta por el pueblo a ver qué es lo que veía, a ver qué es lo que encontraba, a ver
qué de cierto había en todas esas cosas que ya le habían dicho desde Newburyport. Y fue a parar a una tienda, a una especie de supermercado donde un dependiente, la verdad que no tenía nada que ver con ese pueblo. Un chaval, un joven de lo más normal, que sí que le hizo algunas advertencias a Albert. Algunas advertencias como no ir a la zona norte, ese barrio que estaba al norte del río, porque ahí decían que los extranjeros no volvían a aparecer. Le habló también de un tal Zodek, un viejo borracho que merodeaba el parque de bomberos o los muelles. Quizás si Albert tenía que sacar algo de información, esa persona sería una de las más indicadas que visitar, o por lo menos eso es lo que le dijo el joven tendero. Albert, por supuesto, haciendo caso omiso a lo que le dijo, se decidió pasar por ese barrio del norte del río. Ahí empezó a sentirse observado desde las casas, desde las ventanas. Eran ojos raros, probablemente no humanos. Sentía que casi que le perseguían, esa sensación como de psicopatía, esa sensación extraña, y efectivamente empezaron a salir de las casas como unos seres con escamas, con ojos grandes. Albert no daba crédito a lo que estaba viendo. Al final parece que parte de todos esos rumores que él creía que le estaban contando eran verdad, y aceleró el paso. Esas criaturas que le seguían por detrás también aceleraron el paso. Albert dejó de caminar rápido para empezar a correr, casi desesperado. Esas criaturas le seguían persiguiendo. Y cuando no quiso darse cuenta, lo que tenía haciendo esquina, ocupando prácticamente toda la manzana, era una mansión, la mansión Mars. Y ahí es donde Albert Larrow se encuentra ahora mismo. Ahora mismo, lo que sientes es el miedo en ti. Un miedo que va a ir en aumento. Acompañado de una incomodidad. En nuestra pantalla vamos a tener de nuevo ese plano general de la mansión March, con el señor Larrow observando perplejo esa mansión desde el exterior, desde la calle. Vamos a ver esa casa, esa mansión de estilo federal, de 3 plantas. Una mansión que se extiende del norte al sur, ocupando prácticamente toda una manzana de la ciudad. Vemos chimeneas, balcones. Vemos ese jardín cuidado que rodea toda la propiedad. Vemos una cochera abierta en la que en su interior hay 2 vehículos, 2 coches negros sedán, bastante novedosos de la época, con las cortinas en las ventanas traseras echadas para evitar las miradas de ojos indiscretos. Y de nuevo la cámara volvería a centrarse en el señor Larrow. Larrow seguía corriendo hasta llegar a la mansión. Gira la cabeza, no sabe a qué distancia le siguen persiguiendo. Él, aún así, no ha podido evitar observar esa mansión, tal y como has descrito. Es una información que ha entrado por sus ojos. Ha visto
las dimensiones de la casa, de esas 3 plantas, esos sedanes, esas cortinas. Sin embargo, la adrenalina, el miedo sobre todo, no le permite procesar toda esa información. Él ahora mismo lo único que busca es intentar escapar, intentar darle esquinazo a esas cosas que le están persiguiendo. Su primer instinto es saltar las vallas, esas vallas de metal, de hierro. Pero se da cuenta de que no le daría tiempo, quizás son demasiado altas. Así que sigue corriendo. Probablemente pase por el vallado principal de la mansión. Incluso si sigue corriendo, podría a lo mejor girar la esquina, rodear una de las farolas y pasar por el lateral de la mansión. No puede evitar mirarla de reojo, no puede evitar sorprenderse de esos jardines, pueblo tan abandonado, tan echado a perder, y sin embargo ese jardín tan cuidado. Hay algo que no encaja, pero como digo, no me da tiempo a reparar en ello. Y entonces vuelves a escucharlo. El sonido de esa campana, esa campana de la iglesia masónica, de la antigua iglesia masónica, ahora ocupada por la orden esotérica del dragón. Pero es la segunda vez que la escuchas. La primera vez fue nada más adentrarte en la ciudad, mientras atravesabas las calles, mientras viajabas en el autobús del señor Sargent. Y no puedes dejar de pensar, ¿cómo es posible que la escuches en tu cabeza? ¿Cómo es posible que se escuche por todo el lugar? Sabes perfectamente que esa iglesia no tiene campanario, no hay campana. Esa maldita campana otra vez, que lo único que hace es acelerar aún más si cabe el latido de mi corazón, ponerme las pulsaciones lo más alto posible, me aviva todavía más la adrenalina. La tengo aquí, ese sonido, no me lo puedo quitar de la cabeza. No. Y empiezas No puede a sentirlo, a verlo, como de las casas cercanas a la mansión Mars, esas casas de piedra ruinosa, empiezas a escuchar ruidos en su interior, ves puertas abriéndose y vuelves a verlos. 2, 4, tal vez más figuras de esas figuras, las figuras altas, con piel escamosa, y ves de nuevo esos ojos bulbosos, enormes, que andan tambaleándose de un lado a otro y van a tratar de caer sobre ti. Se acercan hacia ti, señor Larrow. No, maldita sea, ¿qué son estas cosas? Y vuelvo a correr. No tengo un rumbo fijo. No conozco el lugar, no sé dónde voy. Solo quiero alejarme de esas criaturas. Hazme, por favor, esa tirada de destreza. Y empiezas a correr. Sin embargo, corres y corres todo lo rápido que puedes, pero en realidad te mueves muy lento y ellos, sin embargo, parecen moverse mucho más rápido que tú.
Y de repente lo tienes, una de esas criaturas frente a ti. Miras hacia abajo, ves esos pies enormes. Levantas la mirada y ves ante ti a una de esas criaturas. Ves esas enormes dientes, los colmillos afilados y esos ojos bulbosos a cada lado del cráneo. Esos ojos, ahora lo ves bien claro, que se cierran hacia arriba, a la inversa. Y extiende la mano para intentar cogerte. No, maldita sea, aléjate de mí. Intento apartarle la mano. Y sientes de nuevo ese hedor a pescado que llevas sintiendo durante toda tu estancia en Ismat. Sientes humedad. Sientes el vacío en ti. Sin embargo, justo en ese momento en el que extendías su mano, como tú bien has dicho, das unos pasos hacia atrás y vas a conseguir evitar que te toque esa criatura. Cuéntame cómo vas a escapar de estos seres. Cuando doy esos 2 pasos hacia atrás y evito que esa criatura me alargue y me alcance con su mano, lo hago dando media vuelta, lo hago girando e intento correr lo más rápido que puedo. La verdad es que no soy consciente de si realmente lo estoy haciendo, de si realmente estoy corriendo tan rápido o si todo se ha detenido. Ahora mismo tengo la sensación de que lo que ocurre dentro de mí y delante de mí va a cámara lenta. No sé si es que esa adrenalina hace que todo me parezca más lento, no sé si ha hecho que pueda correr con la suficiente velocidad como para poder escabullirme de ellos. Sí que sé que hay un sudor frío que me recorre la espalda. Noto que si me miraran en el espejo, la piel me hubiera palidecido. Como si no me llegara la sangre a todos lados, como si mi cuerpo fuera suficientemente inteligente como para que cada bombeo que da mi corazón, que cada vez va más rápido, fuera a unos músculos en concretos, fuera a parar a lo que necesito y se olvidara de transportar la sangre hacia el resto, incluso a mi cerebro, incluso hasta el punto de no tener muy claro lo que estoy haciendo. Esa manera de tener enturbiada la mente, ese casi se podría decir colapso. Y aún así corro como si la vida me fuera en ello. Mute. Y dime, Albert, ¿crees que esa criatura ha llegado a poner la mano sobre ti? Si ha puesto la mano sobre mí, no he sido consciente del todo. Probablemente ahora mismo me podría caer una piedra en el pie y no me estaría enterando. Es muy probable que sí que me haya alcanzado esa extraña sensación de ralentizar todo lo que tenía alrededor mío, y sin embargo ver como que esas criaturas a eso no le afectaba ha podido dar lugar a que efectivamente llegara a tocarme. A lo mejor no agarrarme con fuerza, pero quizás sí que sujetarme un poco o ligeramente la gabardina y en ese arranque de carrera acabar escurriéndose. Corres y corres hasta que dejas atrás a esos seres. Debemos perderte a través de las calles de Ismat, a través de las calles del barrio norte de Ismat.
hasta que te vemos justo salir de uno de esos callejones, de uno de esos numerosos callejones, justo cerca del parque de bomberos. Lo primero que ves, nada más salir, o lo primero que te llama la atención, es un anciano sentado junto a la puerta del parque de bomberos. Parece que está hablando o manteniendo una conversación con dos agentes de policía. Yo tengo una pregunta. Una vez he llegado a esa zona del parque de bomberos, donde no tengo muy claro qué caminos he cogido ni qué direcciones he cogido, solo sé que he llegado a esa zona, como podría haber llegado a cualquier otra zona. Tengo la sensación de que los tengo muy cerca, de que todavía me persiguen esas criaturas o realmente los he dejado atrás. Digamos, Albert, si girara la cabeza, ¿los vería? Dímelo tú, Albert. Pues, como digo, Albert se dedica a callejear. No tiene ningún rumbo fijo porque no conoce el lugar, no había estado nunca en Innsmouth. Y lo único que pensaba era en correr, en alejarse. Sí que hay un momento en el que deja la zona del río a un lado. Y en una de esas callejeadas gira a la esquina y cuando va a ver el parque de bomberos al fondo, con esos dos policías hablando con un anciano que está sentado en un banco, de repente es como si le diera la sensación de que todo hubiera vuelto a la normalidad. De repente ve a tres humanos y por momentos fugazmente lo que piensa es si no habrá sido su mente que le ha jugado una mala pasada, si realmente eso ha ocurrido, si realmente le siguen. Obviamente echa la vista atrás, hasta en 2-3 ocasiones, y no los ve. Aún así baja hasta acercarse a la zona del parque de bomberos. Y se acerca donde está el anciano y los policías, sobre todo para buscar recaudo en los policías. Te vemos en ese plano trasero, saliendo de ese callejón, como si la cámara enfocara desde el callejón hasta esa pequeña plaza en la que se encuentra el parque de bomberos. Debemos caminar hasta ese anciano. Los policías no se han percatado de tu presencia. Y antes de que llegues, se darían media vuelta y se dispondrían a alejarse. Albert haría como un primer intento de gritarles para que volvieran. Y no sabe muy bien por qué no lo hace. No sé si es que no logra que le salga la voz. No sé si, como digo, su mente ahora mismo va a una velocidad diferente a lo que los estímulos que le genera su cuerpo e incluso a lo mejor esa manera de decir, hostia, voy a llamarlos. Porque pediría auxilio, o pediría ayuda o como mínimo información. Pero ya digo, no lo hace. No lo hace y se acerca al anciano. Y vemos como vemos como Albert está a punto de decir esas palabras. Sin embargo, se las guarda para sí. Vemos como los agentes de policía se pierden a través de las calles. Y vemos ese anciano, cabizbajo. ¿Qué recuerdas del señor Zodek la primera vez que lo vistes? ¿Cómo es ese anciano? Cuéntanos. ¿Qué es lo que puede ver
nuestra cámara? Si la cámara enfocara al anciano, podría hacer dudar a cualquier espectador de si realmente es humano o no. Es realmente mayor. Tiene las orejas que le han crecido como por la edad, las tiene colgando. Tiene arrugas por todo su rostro. Unas cejas pobladas con canas, muchas canas. Está calvo, es un anciano que está calvo, que lo que le queda de pelo en los laterales se le junta con las patillas pronunciadas, también canosas, y un bigote que solo se le ve por la zona de los laterales. Lo mismo, también canoso, desaliñado, como si no se lo hubiera afeitado en mucho tiempo. Tiene papada, tiene unos ojos de color azul, intensos, algo extraños. Una mirada casi perdida, una pupila que es como si estuviera desenfocada ella misma. Viste desaliñado. No son harapos, pero casi. Una chaqueta de color marrón con los botones raídos. Probablemente le falte alguno. Tiene los laterales de las mangas descosidos. El olor que percibe Albert no es el de ese pescado, pero tampoco no es un olor muy agradable. Es probable que cuando abra la boca por primera vez, el olor que perciba sea alcohol. Y aún y así, y sin saber muy bien por qué, le transmite un cierto sosiego. No sé, Albert no sabe si es fruto de haberse encontrado a alguien que no es esos seres lo que le ha hecho calmarse, o bien es la propia presencia del anciano. Y ahí tienes, entre ti, al viejo Dado Calen. Esa fue la primera vez que lo vistes. Cabizbajo, sentado en ese banco. Bebido, con ese apestoso olor a alcohol. Levanta la mirada. Te mira. Ves ese rostro. Ese singular rostro. Arrugado, muy arrugado. Al menos tiene 80 años. Sin duda, esa mirada denota cierta sabiduría en Nismat. Se levanta y comienza a caminar. Intento detenerlo. Señor. Se detiene. Te vuelve a mirar. Me estaban persiguiendo hace un momento unos seres, unas criaturas. No nos podemos quedar aquí. Tenemos que buscar un lugar seguro. Esto... ¿Nos ha visto? Sí, claro, que los he visto. Seres grandes. Que me estaban persiguiendo. No sé por qué. No les he hecho nada. ¿Qué son? ¿Qué son esas criaturas? No hace falta hacerlos nada. Sígueme, joven. Alejémonos del lugar.
Y Albert Larrow le sigue. Como digo, le transmite ese sosiego, esa calma. Y tiene la sensación como que podría confiar en él. Generalmente su instinto no le ha defraudado en muchas ocasiones en su vida. Pero también es cierto de que ahora mismo, y dadas las circunstancias, es más que probable que cualquier rostro que tenga un mínimo ápice de humanidad le podría parecer lo suficientemente seguro como para seguirlo. Y os vemos alejándoos por las calles de Ismat, dirigiéndoos camino de la playa, desde donde podréis ver ese faro de fondo. Veis cómo este anciano baja hasta la arena sin decir palabra, hasta que llega a unas rocas algo apartadas de miradas indiscretas, unas rocas que justo miran hacia el arrecife del diablo, hacia esa raya larga y oscura que apenas asoma sobre el nivel del mar. Se sienta en una de esas rocas. Albert se sorprende un poco. ¿Este es el lugar seguro? No, no ve cobijo, no ve refugio, no ve paredes, no ve, al final está en un sitio al aire libre, no ve ningún otro motivo por el que esas criaturas no pudieran acceder donde están. Así que está un poco perplejo. Tienes que tranquilizarte, hijo. Aquí ahora no nos ve nadie. No se acercarán. Todavía. Y dime, ¿tienes algo que llevarme a la boca? Necesito un trago. Tenía algo y recuerda cómo esa bolsa con lo que había comprado en el súper se le cayó en una de las veces que estaba corriendo. No se percató muy bien. Supongo que su cuerpo lo que quería era aligerar cualquier peso que llevara. Pero sin embargo mantuvo una botella en la parte interior de la gabardina y la saca y le dice: solo tengo esto, pero tómelo. Y se lo ofrece. Le pega un trago. Y mira de nuevo hacia ese arrecife. Y dígame, ¿le importaría decirme quién es? Y sobre todo, ¿qué sabe acerca de esas criaturas? Parece que las conoce muy bien. Parece como si hubiera convivido toda su vida con ellas. Mira, ¿cuál es su nombre? Me llamo Albert Larro. Y soy un joven periodista que está aquí de paso. Realmente Innsmouth no era ni siquiera mi destino, y sin embargo he parado aquí. Verá, señor Larrow. Vuelve a mirar hacia ese arrecife. Verá, todo empezó allí. Vemos ese plano de ese arrecife con las
con las olas golpeando, con las olas saltando por encima de ese arrecife. ¿Qué es lo que empezó ahí? Ese oscuro arrecife conduce a las profundidades del océano. Mírelo, señor Larrow. Contémplelo. Son las puertas del infierno. Ese arrecife es un portal, esos seres dice que vienen de ahí y están viviendo en el pueblo en casas. Verá, creo que usted lo entenderá todo si le cuento cómo empezó. Capitán Obed Mars era peor que el mismísimo diablo. Eran malos tiempos. Hacíamos lo posible por sobrevivir. Las fábricas habían quedado sin trabajo. Los jóvenes desaparecieron de la ciudad. Los que no murieron en la guerra del 12 se hundieron en alta mar con los cargueros de Gilman. El capitán Obed era el único que contaba con 3 buques. Por aquel entonces, con 3 buques con los que comerciar. Ninguna otra familia conservó sus negocios en el extranjero. Y el capitán Obed no era un hombre, era un siervo de Satán. Yo solo tenía 7 años cuando lo escuché decir ante los fieles congregados junto a la iglesia que debían adorar a los verdaderos dioses, puesto que en el mundo, según él, había divinidades que atienden a las súplicas del ser humano a cambio de sacrificios. Matt Elliot, su mano derecha, no tenía la misma opinión y contaba extrañas historias acerca de una isla al este de Tahití, una tierra que se encontraba plagada de ruinas de piedra, en la que la pesca era abundante, nunca escaseaba. Había en ella, o contó al menos, que había en ella cabezas como las de la isla de Pascua y grabados que representaban extrañas criaturas que quizás eran peces, quizás batracios, en extrañas actitudes. Los nativos de aquel lugar vestían brazaletes y tocados que aquellos monstruos habían confeccionado para ellos con un particular tipo de oro. Señor Larrow, ¿recuerdas cómo era ese oro? ¿Cómo te lo describió el señor Zadok Allen? Me describió como con unas monedas, con unos grabados y con unas letras chinas. Había monedas que eran hexágonos, otras que eran heptágonos, otras redondas, más grandes, más pequeñas, pero todas con símbolos, todas con esas letras chinas, todas doradas. Dudo incluso de si eran monedas o medallones, pero así es como me lo describió, o por lo menos así es como lo percibió Albert cuando el viejo Zadok se lo describió. Los Kánacos, así es como se llamaba aquella tribu, estaban liberados por aquel entonces por un hombre llamado Wallachea.
Era de familia real, ¿sabe? Y era humano, al menos en apariencia, mientras que el resto de la tribu destacaba por tener esos ojos saltones. Pero aquello no resultaba tan sorprendente como la completa ausencia de ancianos y la escasez de muchachas. Obed se extrañó ante esas peculiaridades, así que pronto se las ingenió para sacarles la verdad mientras comerciaba con ellos. Parece ser que entregaban a sus jóvenes en sacrificio 2 veces al año, en la noche del Walpurgis y en la de los difuntos. A cambio, las deidades los recompensaban con abundante pesca y una extraña clase de oro. La tribu prosperó gracias a ello, pero el destino de las víctimas nunca llegó a conocerse. Tiempo más tarde los dioses marinos visitaron a los cánacos en su isla y expresaron su deseo de aparearse con ellos. Los nativos les advirtieron del peligro que podían correr si otras tribus descubrían su presencia, pero las divinidades respondieron que nada tenían que temer, puesto que podían destruir a la raza humana si se lo proponían, excepto aquellos en posesión del signo de los primordiales. Finalmente, accedieron a ocultarse en el agua para evitar problemas con otras tribus. Al final, la tribu de los cánacos cambió de opinión cuando esas criaturas, mitad peces, mitad hombres, o lo que sean, les contaron que toda forma de vida procedía antiguamente del agua y que solo hacían falta unas pequeñas modificaciones para que pudieran volver a ella. El apareamiento les permitiría hacerlo. Los niños nacidos de esa manera, en esa unión, parecerían humanos en sus primeros años, pero su forma se iría volviendo cada vez más y más monstruosa, hasta que llegara el día en que se reunirían con sus hermanos en las profundidades. Una vez que esa transformación estaría completa y regresaran al mar, serían inmortales. Como miembro de la realeza walaquea, preservaba su sangre pura. Sin embargo, el resto de la tribu eran ya mestizos y en sus cuerpos se apreciaban esos cambios que habían anunciado los dioses. Nadie pensaba que la muerte, ni nadie pensaba que se limitaban a guardar el momento en que se les llegara el cambio. Walaquea enseñó a Obed sus ritos y conjuros, pero nunca le permitió que se reuniera con los dioses marinos. En su lugar, le entregó un extraño artefacto que parecía un disco de plomo. El señor de Elliot advirtió al capitán acerca de los peligros de aquella religión, pero Obed no le hizo caso. Cuando su botín creció lo suficiente para abrir la refinería, comenzó a vender las joyas, asegurándose de que no preservaban su forma para que nadie pudiera descubrir su procedencia. Eso no quitó para que algún miembro de la tripulación de vez en cuando robase alguna. En el 38 Obed descubrió que los cánacos habían desaparecido. En medio de aquella desolación, la tripulación descubrió que alguien había dispersado piedras marcadas con una especie de esvásticas por todo el lugar. Debía tratarse del signo de los primordiales que tanto parecía ajustar a los dioses. Pero dime, señor Larrow, ¿cómo te describió el anciano? ¿Cómo te describió ese signo mientras bebía? Me lo escribió con un punto en el centro, en la parte superior, una especie de signo de interrogación
que acababa en ese punto. Y en la parte inferior del flanco izquierdo salía como una un pequeño dibujo de una línea. Y en el flanco derecho ese mismo dibujo de esa línea, pero curvada hacia la izquierda. Era como si estuviera dividido en 3 partes. ¿Y qué pasó después, señor Slarrow? ¿Qué recuerdas? Cuando te describió ese signo de los primordiales. ¿Qué pasó después? Pues la sensación que tuvo Albert con esa descripción de ese signo es como de haberlo visto antes. Es como si supiera de lo que le está hablando ese anciano. Es como si le sonaba. Ahora mismo no recordaba de qué, pero tenía esa extraña sensación de que eso lo había visto en alguna otra parte. Por otro lado, tenía la incredulidad de todo lo que le estaba contando. Era una historia a todas luces de fantasía. Una tribu que no eran humanos, que hacían sacrificios con sus pequeños a cambio de oro y de abundancia en la pesca y demás. Esos humanos que deciden que quieren aparearse con ellos. Era todo muy raro. La verdad que era una información que Albert, a pesar de la experiencia que tenía dentro del periodismo, a pesar de todo ese tiempo en el que ha estado buscando información, donde ha encontrado cosas extrañas, incluso coincidencias que podrían parecer entre improbables e imposibles, a pesar de todo eso, esto se le escapaba de su juicio, se le escapaba de su entender. Albert es una persona abierta de mente, pero obviamente te están contando algo que no le podía encontrar la lógica por ningún lado. No es que dudara el anciano, porque obviamente había visto lo que había visto, y aunque por momentos había dudado de si su mente le había jugado una mala pasada, él se fía perfectamente de sus sentidos y sabe que lo que ha visto es real, sabe que le estaban persiguiendo, saben que esas personas no eran humanas, esas cosas no eran humanas. Así que no era una cuestión de dudar de ese anciano, no era una cuestión de pensar que es un simple borracho que desvaría y que divaga. Era el no dar crédito a toda esa historia, no dar crédito que realmente lo que estaba viviendo era algo que no era de este mundo. Y no por primera vez en bastante tiempo, porque en los últimos días había tenido ya esta extraña sensación, pero sí que se le había avivado más todavía esa llama en su cabeza de que quizá a lo mejor ya no es Arkham la parte más interesante en la que quería visitar para cubrir su noticia. Quizá la verdadera noticia, quizá lo realmente importante, lo que podría cambiar la vida de Albert Larrow de una vez por todo y hacerse un hueco dentro del mundo del periodismo que tanto había deseado y que tanto le estaba costando, estaba en Innsmouth. Y por eso no podía dejar de escuchar a ese anciano. Verá, señor Slarrow, después de todo eso, la pobreza se extendió por todo Innsmouth. El capitán cargó contra los fieles, que seguían elevando sus plegarias a un dios impotente. Reveló ante la congregación que conocía a verdaderas divinidades que los socorrerían con oro y pesca en abundancia. Solo necesitaba la ayuda del pueblo. Los vecinos se aferraron a su promesa. Tan solo la tripulación sabía lo que se ocultaba verdaderamente tras esa promesa.
el arrecife del diablo. Y volvemos a tener en nuestra pantalla ese plano del señor Larrow junto, o más bien frente al viejo Zadok, que no deja de beber. Ambos sentados sobre unas rocas en la playa, apartados, frente a ese arrecife del diablo. Y dígame, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted sabe si Respóndame, alguien... Dígame. respóndame usted antes algo. ¿Sabe usted por qué el capitán Obed y sus hombres remaban de noche hasta el arrecife del diablo? ¿Sabe usted por qué cantaban allí con tanta fuerza que las letanías se escuchaban por toda la ciudad? ¿Sabe usted qué era aquello que lanzaban a las profundidades del islote? ¿O acaso sabe para qué empleó el disco de plomo que le entregó Gualapea? ¿O qué es lo que gritaban en la noche de los de Walpurgis y los difuntos? ¿Por qué los sacerdotes de la nueva orden visten con extraños ropajes y lucen coronas blasfemas? Yo lo sé, señor Larrow. Lo vi todo aquella noche. Aquella noche que subí al tejado mientras oteaba las olas con mi catalejo. Vi la silueta de Obed y sus hombres. Eran inconfundibles. Los vi. ¿Qué vio? Los observé desde la distancia. Vi cómo llegaban al arrecife del diablo. Y los vi arrojar aquellos grandes bultos a la mar, cubiertos por sábanas. Y los vi unas figuras inhumanas que salían a recibirlos, unas figuras extremadamente altas, con piel oscura, escamosa. Y vi esos ojos bulbosos, sin párpados. Pero, qué bultos estaban echando? ¿Qué? Arrojaban ¿Era una personas, que las arrojaban en ofrenda a esas criaturas. ¿Qué cree que hacían? ¿Acaso usted puede decirme qué fue de Henry, o del señor Nichols, o del Lully, y por qué nadie los ha vuelto a ver? Y bueno, en ese momento el anciano se cae de bruces al suelo. Larrow iba a preguntarle si eran gente del pueblo, pero en el momento en el que ve que se cae de bruces, le tiende la mano. Está bien y le ayuda a incorporarse. Maldita sea. Me duele mucho la cabeza. Verá, señor Larrow, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Se acababan de abrir las puertas del mismísimo infierno. A partir de entonces, las chimeneas de la refinería comenzaron a humear de nuevo. Llegó el ferrocarril. Los bancos de peces regresaron a la ciudad. Ismat, contra todo pronóstico, floreció, señor Larrow. Obed fue coronado con fortuna y buen nombre. Sus 3 hijas engalanadas de oro. Los rumores de nuestra abundancia se extendieron por todo Kingsport, desde donde muy pronto empezaron a llegar más pescadores, que terminaron por desaparecer en cuestión de días. ¿Recuerdas, señor Larrow, cómo continuó esa conversación? Recuerdo que Zadok Allen, a medida que iba profundizando más en esa historia, a medida que le iba contando a Albert todo aquello, le notaba que cada vez estaba más nervioso. Le notaba que no eran nervios, era
diría que hasta sufrimiento, diría que lo que percibía Albert era que realmente ese anciano había perdido muchas cosas por el camino, que lo que había vivido no en los últimos años no había sido nada agradable, que no sé por qué extraño motivo todavía seguía anclado a Innsmouth. Recuerdo que todo lo que le iba diciendo al señor Larrow era cada vez más, iba a decir incrédulo, pero era cada vez más fantasioso. Era difícil de creer que algo tan próspero, algo que quizá Albert sospechaba que era debido a esas ofrendas, de repente se había transformado en un paraje desolador, en un sitio infame, en un sitio donde efectivamente esos pueblerinos de Newburyport tenían toda la razón del mundo. Era un sitio donde no merecía la pena estar, era un sitio donde no era aconsejable estar ni siquiera. Era un cambio que era difícil de creer, de esa prosperidad, de esa manera en la que la gente venía de fuera, esos pescadores, esa sospecha de que esos pescadores no volvían porque de una manera u otra eran nuevas ofrendas. Y cómo había acabado todo. Albert casi podía tocar el dolor que sentía Zado Kalem. Era muy palpable. Fue en aquella época, señor Larrow, cuando se fundó la Orden Esotérica de Dagón, que compró la logia masónica. Un tal Matt Tellion, que era masón, lo puso a ello hasta el final. No creo que el capitán Obed quisiera que Ismat corriera la misma suerte que los cánacos. Sus planes creo que no contemplaban aparearse con monstruos ni dar a luz niños que con el tiempo se convirtieran en peces inmortales. Solo buscaba oro y prosperidad. Todos los que habían estado dispuestos a plantarle cara fueron desapareciendo, sin dejar rastro, como el pobre Matt. En el 46, lo recuerdo como si fuera ayer. En ese año el concejal Maury y sus hombres comenzaron a indagar en los misteriosos acontecimientos que se iban produciendo en Ismat. No era de extrañar, dado el número de las desapariciones y reuniones sacrílegas que se celebraban en mitad de las calles a cualquier hora. Todo el mundo hablaba del arrecife. Yo mismo informé al concejal de lo que había visto desde lo alto de mi casa, y me comenzaron a seguir, y empezaron a seguir al capitán, hasta que una noche escuché disparos procedentes del arrecife. Al amanecer, Obed y 32 hombres estaban entre rejas. Nadie sabía lo que había sucedido ni cuáles eran los crímenes imputados. Pero Y en ese momento tendríamos un primer plano del viejo Zodek con la mirada perdida en un punto, totalmente abstraído, ido. Albert Larrow, el primer impulso que tiene es de volverlo en sí. Y aún así le deja un rato prudencial. Entiende que esto que me está contando, que esto que me está narrando, lo vive con un dolor amargo, lo vive con un recuerdo oscuro, un recuerdo gris que le atormenta y deja que su mente sobre todo su mirada
se pierda en el vacío, por lo menos durante un instante. Luego, sin más, le pone la mano en el hombro y le dice en un tono casi susurrando, y dice que no sabe por qué todo el mundo acabó entre rejas, Obed y esos 32 hombres. Nadie nunca dijo cuál fue el motivo. Y antes de que vuelva en sí, el viejo borracho, si la cámara seguiría su mirada, veríamos de nuevo ese arrecife con la marea subiendo. Pronto se sumergirá y con un poco de suerte para ti, señor Larrow, tal vez se suavice el terrible olor que te acompaña por todo Ismat. Verá, señor Larrow, pasaron varias semanas desde el arresto, durante las cuales no se había vuelto a arrojar un solo bulto al mar. Volví a vigilar el arrecife con el catalejo. Y entonces lo vi. Vi de nuevo cientos de esos extraños seres altos, de piel escamosa y esos ojos bulbosos. Vi cómo salían del agua junto al arrecife. Vi cómo atravesaban el mar, cómo llegaban a la playa y cómo se adentraron en las calles de Ismat. Y entonces el infierno se desató. Asesinaron a gentes del pueblo, las mataron, las despedazaron. Y mientras lo hacían, fue cuando entré corriendo en casa. Y allí estaba mi padre en el salón, sujetando un rifle, muerto de miedo. Se lo conté todo. ¿Qué le contó, señor Larrow? Le contó lo que había visto. Le contó cómo esas criaturas se fueron adentrando al pueblo de Ismouth. Cómo vio que habían cruzado el mar, que llegaron a tierra firme. Cómo asesinaron todo lo que tenían a su paso, sin importarles de qué se tratara. Ancianos, ancianas, hombres, mujeres, niños. Daba igual. Era como una peste que por donde pasaba lo arrasaba todo, pero en forma de escamas, de ojos grandes, de seres grandes. Le contó cómo no se percibía ni tan siquiera crueldad en los ojos de esos seres. Le contó que no pudo hacer nada, le contó que lo vio todo, que lo hizo como un mero espectador, como un voyeur de todos esos crímenes, de todas esas atrocidades. Se lo contó con un sentimiento de culpa en la voz que no podía ocultar. Se lo contó intentando preparar a su padre, intentando prevenirle, y sin embargo avivando aún más el miedo que albergaba sujetando ese rifle. Se lo contó con nerviosismo, se lo contó sin saber muy bien qué hacer, casi pidiendo auxilio, casi pidiendo consejo, y aún sabiendo que iba a ser muy difícil.
obtener nada de ello. Su padre te cuenta cómo su padre le tranquilizó. Le dijo que iría en busca del concejal. Le hizo prometer que no abriría la puerta absolutamente a nadie, escuchara lo que escuchara. Después salió por la ventana para que nadie le viera. Los gritos, los disparos, los sollozos se sucedían sin cesar en todas las direcciones. La mitad de los habitantes de Eastman desaparecieron aquella noche. El concejal y varios alguaciles aparecieron muertos. De otros nunca volvió a saberse nada. Mi padre tampoco volvió a casa. Fue una venganza, una traición. Los monstruos liberaron a Obed. Lo escoltaron por las ensangrentadas calles de Eastman, mientras caminaba entre los muertos. El capitán anunció a los que quedaron vivos que las cosas cambiarían muy pronto, que nuestras casas acogerían a nobles huéspedes que anhelaban mezclar su sangre con la nuestra. Deberíamos entregarles cuanto quisieran de nosotros. A cambio, nos recompensarían con oro y pescado en abundancia. Tuvimos que prestar juramento a Dagon. Obed hincó las rodillas ante ellos y la ciudad cayó bajo su yugo. Tendríamos ese plano del capitán Obed, ese plano trasero, ese chico joven, bien elegantemente vestido, rubio con coleta, caminando entre esas criaturas y postrándose ante ellas. Veríamos decenas, cientos de esas criaturas. Y con ese plano cerraríamos la tercera sesión y finalizamos, por hoy al menos, el tercer capítulo de La Sombra sobre Eastman. Buf. Y nada, te dije que iba a ser una sesión corta, menos eso entendía, y bueno. Hostia, hasta Una horita y cuarto, bien, más o menos. Lo que habíamos hablado desde un principio, ¿no? Que bueno, en la anterior sesión se nos fue un poquito más. Pero... Muy buenas, llámalo rol. Pues sí, tío. Ya lo siento, llegas justo al final. Hoy es que bueno, la idea que tenemos en un principio era hacer sesiones cortitas, ¿no? Sesiones estas de domingo aquí entre dos amigos, tras dejar nuestros quehaceres diarios y tal, y bueno. Eso es. Y disfrutar un poquito aquí de rol y sí, ha sido una sesión cortita, 1 hora y 20. Bueno, a ver si la próxima coincidimos y te pasas por aquí o bueno, ya me pasaré también por tu casa. Y nada, poco más. Gracias a los que os pasaseis por el chat. Por supuesto, gracias a la gente que lo vea en diferido. Espero que lo hayáis pasado bien. Especialmente tú, Kai. Yo sí. Claro, tío, ¿qué te voy a decir? Joder, es que la conversación con Zaogar es que ha sido brutal. ¿Sabes? Además que ha destapado un montón de cosas que ha dejado ahí un cliffhanger importante, ¿eh? A ver, esta sesión nos hemos enterado aquí tiene mucha chicha. Tiene mucha chicha. Sí, joder. Nos hemos Sí. enterado de lo que ha pasado en la ciudad, en Eastman. Y bueno, está bien que quede así un poquito más corta también porque hay mucha info y bueno, así nos enteraremos bien. Eso es. Y nada, nos vemos en la siguiente muy pronto, ya os iremos diciendo cuando quedamos, será un domingo seguramente así como hoy, 10 y media.
Y bueno, ya por Twitter os iremos diciendo. Y nada, de nuevo a ti, gracias, Ekai. Y nada, vamos a cerrar la transmisión y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, gracias por pasaros.